Si te interesa saber qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar indicado. Amores secretos, peleas interminables y rumores hablan por sí solos. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. El set de grabación quedó en absoluto silencio cuando Mahsine Meravet se enfrentó a una pregunta que no esperaba. Frente a las cámaras, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, dolor y vulnerabilidad. Un reportero, aparentemente preparado para generar tensión, lanzó una afirmación sin rodeos. ¿Es cierto que Cenk Torun te dejó de seguir en redes sociales? La sala se quedó helada. Nadie intervino. Y entonces, Mahsine parpadeó varias veces, bajó la mirada y su rostro se cubrió de una expresión completamente distinta. Era evidente que la pregunta había tocado una fibra profunda. Los minutos que siguieron fueron tensos. Aunque intentó mantener la compostura, sus ojos comenzaron a humedecerse. Los fanáticos de la serie Sharet, al ver las imágenes, comenzaron a enviar mensajes de apoyo en masa. ¿Qué había pasado realmente entre Cenk y Mahsine? ¿Por qué una simple acción en redes sociales la afectó tanto? Las respuestas parecían esconderse detrás de una relación tan pública como misteriosa. Mahsine, conocida por su fuerza y elegancia frente a los medios, mostró por primera vez una grieta emocional. Su silencio decía más que 1000 palabras. Durante meses, los rumores sobre una posible crisis entre ella y su compañero de reparto no dejaron de circular. Sin embargo, ninguno de los dos había confirmado nada. Esta reacción inesperada echó más leña al fuego. Y la audiencia, testigo silenciosa del momento, comenzó a atar cabos. Desde el primer día que compartieron escena, la química entre Mahsine y Cenk fue innegable. Los seguidores hablaban de una complicidad que iba más allá de la pantalla. Las miradas, los gestos, las risas compartidas fuera de cámara. Todo apuntaba a que entre ellos existía algo más que compañerismo. Pero las cosas pueden cambiar rápidamente en el mundo del espectáculo. Y una simple acción digital puede tener implicaciones gigantescas. El periodista, consciente del impacto de su pregunta, se quedó esperando una respuesta. Pero Mahsine solo logró pronunciar una frase casi inaudible: «No quiero hablar de eso». Luego, una lágrima descendió por su mejilla izquierda. Las cámaras no pararon de grabar. Su expresión decía todo lo que las palabras no podían. El set de prensa quedó en silencio absoluto, como si todos respetaran el momento íntimo que acababan de presenciar. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a dividirse. Algunos criticaron al periodista por ser demasiado invasivo. Otros, sin embargo, se preguntaban si esta era la prueba definitiva de que la relación entre Mahsine y Cenk estaba rota. Mientras tanto, el equipo de producción se apresuró en cortar la entrevista y trasladar a Mahsine a una sala privada, donde pudo recomponerse fuera del foco público. Esta no es la primera vez que Mahsine enfrenta preguntas incómodas sobre Cenk. En otras entrevistas recientes, había esquivado el tema con elegancia. Pero esta vez, la sorpresa fue más fuerte. Los reporteros presentes mencionaron que parecía completamente desprevenida. Como si esa pregunta la hubiera tomado por completo por sorpresa. Y el hecho de que Cenk dejara de seguirla fue el detonante emocional que no pudo controlar. Muchos se preguntan qué pudo haber pasado entre ellos. ¿Una discusión detrás de cámaras? ¿Celos profesionales? ¿Algo personal que se salió de control? Nadie lo sabe con certeza. Pero el gesto de Cenk en redes sociales es simbólico. Dejar de seguir a alguien hoy en día es una señal clara. En el mundo del espectáculo,
donde todo se analiza con lupa, un clic puede desatar un huracán de rumores. Tras el incidente, Maasine no volvió a aparecer en público durante las siguientes 48 horas. Su equipo de prensa se negó a hacer comentarios. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la actriz se mostró afectada, pero decidida a mantener su profesionalismo. Está concentrada en sus proyectos y en seguir adelante, pase lo que pase en su vida personal. Por su parte, Zengtorun tampoco hizo declaraciones. Pero una historia misteriosa en su perfil de redes sociales, que luego fue eliminada, decía: "A veces, el silencio habla por nosotros". La frase fue interpretada como un mensaje dirigido a Maasine. Algunos fans incluso aseguran que fue una despedida encubierta. Otros creen que solo fue una reflexión aislada. El ambiente en el set de Esaret parece haberse tensado tras el episodio. Aunque ambos actores continúan grabando sus escenas, ya no se les ve juntos entre toma y toma como antes. La distancia es evidente. Incluso los técnicos comentan que los saludos se volvieron más formales, más fríos. Algo cambió, y no se necesita ser experto para notarlo. Este momento ha provocado una avalancha de especulaciones en el mundo del espectáculo. Desde infidelidades hasta desacuerdos profesionales. Pero lo único confirmado es el impacto emocional que tuvo esa pregunta en Maasine. La reacción fue genuina, espontánea. Una lágrima que expresó más de lo que cualquier comunicado podría decir. Muchos seguidores han comenzado campañas en redes para apoyar a Maasine. Los hashtags #Fuerza Maasine y #Estamos Contigo se volvieron tendencia en cuestión de horas. El cariño del público es innegable. La actriz, que se ha ganado el respeto por su talento y carisma, hoy también recibe apoyo por mostrarse humana, vulnerable. Por ahora, el futuro entre Maasine y Zenk es incierto. Algunos aún mantienen la esperanza de una reconciliación. Otros creen que esta fue la señal definitiva de una separación emocional. Pero una cosa es segura, el público no les dará la espalda. La historia de esta pareja, real o ficticia, se ha convertido en un fenómeno de masas. En los próximos días, se esperan nuevos comunicados o posibles aclaraciones por parte de los representantes de ambos actores. Mientras tanto, la tensión en el ambiente se puede cortar con un cuchillo. Y los medios, atentos a cada movimiento, siguen buscando pistas. Cualquier gesto, cualquier palabra, puede ser clave. Este episodio marca un antes y un después en la historia de Maasine y Zenk. Una simple pregunta desató una tormenta emocional. Y aunque ambos han sido discretos durante mucho tiempo, ahora están en el ojo del huracán. Los fanáticos solo pueden esperar y ver qué ocurrirá en los próximos capítulos de esta historia que, al parecer, aún tiene mucho por contar.